Sean bienvenidos, les recibimos a todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Este es su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, otra forma de escuchar para ver el mundo en el breviario de Arcano Informa, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com. Los Cabos critican a México por abarcar mucho y apretar poco en el grupo de los 20. Se reúnen hoy y mañana en Los Cabos, Baja California Sur, México, los líderes de los países industrializados y emergentes, miembros del llamado grupo de los 20, G20, para debatir sobre los desafíos a la economía global con la crisis de deuda en la eurozona como plato fuerte y las severas críticas al país anfitrión México por organizar tantos temas en donde pocas soluciones podrán encontrarse. Ciudad de México recibe a las 14:45 tiempo local de Baja California Sur de hoy el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a los líderes del G20 a su arribo al Centro de Convenciones. Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, apoya al gobierno de México en la divulgación de la Ley General contra el tráfico de personas y de asistencia a las víctimas de este delito que fue promulgado la semana anterior. Ciudad de México, buscarán masones la reunificación nacional. Demanda la Federación de Logias Mexicanas a los masones del país respuestas a quienes nos dieron patria a costa de sus vidas, sin lamentaciones de los espacios perdidos, frente a los enemigos de la libertad política y social, la igualdad económica y la fraternidad en la convivencia pacífica. Es la coyuntura de la reunificación para recuperar la patria que nos legaron los hermanos mayores. Ciudad de México, para tener un país incluyente se necesita un gran pacto social orientado a un crecimiento económico y equitativo que brinde protección social y seguridad para toda la población. Coinciden tanto la propuesta del Centro de Estudios Espinosa Iglesias con la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México. París, Semana Latinoamericana. En México se produjo el asesinato de otro periodista que lleva el número de profesionales de la información muertos en el ejercicio de su oficio a 83 desde el 2002, según el recuento de Radio Francia Internacional. Según el recuento de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, son 90 únicamente del 2006 a la fecha. Ciudad de México, abrir la inversión privada en Pemex como en su similar Argentina, yacimientos petrolíferos fiscales YPF, permitiría ingresar a las arcas de la paraestatal 150,000 millones de pesos para emprender proyectos de exploración de hidrocarburos en aguas profundas, consideró el presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Ciudad de México, se cumplirán el 20 de junio 4 años de la tragedia en la discoteca Neois Divine, en la Gustavo Amadero, en absoluta impunidad para los funcionarios perredistas involucrados, destacando Francisco Chiguil Figueroa. En la hoguera de las vanidades, Poza Rica, se comprometió la candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota a no dejar solos a los periodistas que en este estado, Veracruz, gobernado por el PRI, han asesinado a 9 de enero de 2011 a la fecha. Ciudad de México, visita este 18 de junio Reynosa, Tamaulipas y Torreón, Coahuila, el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, el priista mexiquense Enrique Peña Nieto. Dice a sus seguidores, no se duerman en sus laureles, ningún triunfo está asegurado. Ciudad de México, inicia hoy la semana con cierres de campaña en Querétaro y Campeche. El candidato presidencial por la coalición Movimiento Progresista, integrado por el PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, anteriormente Convergencia, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México ofrece una nueva constitución para el Distrito Federal. Miguel Ángel Mancera Aguayo,
que es el candidato de las izquierdas al gobierno, a la jefatura de gobierno capitalino. Este ofrecimiento lo hizo en el debate sostenido en la víspera con sus contendientes, en donde Beatriz Elena Paredes Rangel trata de revertir la tendencia del control de las estructuras electorales por parte del PRD, que aprendieron muy bien del PRI. Washington, cese de deportaciones de Obama, tiene para muchos una dimensión electoral en la perspectiva de la reelección del presidente estadounidense Barack Obama, observó Fernando Suárez del Solar, activista de los derechos de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. París califican los presidentes de América Latina de histórica la decisión de Barack Obama de suspender la deportación de jóvenes indocumentados únicamente mientras pasa el proceso electoral y después pues va a proseguir esta campaña de deportación. Salud es vida. Ciudad de México. Al trabajar en su tesis, Javier González Méndez de la Universidad Nacional Autónoma de México indagó sobre el número de muertes anuales a causa de accidentes en el tránsito citadino y halló que los decesos a causa de males cardíacos superaban por mucho a los anteriores e incluso a los que son producto de robo. Por ello, cambió de tema y se abocó a cuestiones eléctricas y electrónicas de dispositivos para el corazón y ya creó un mecanismo para prevenir estos paros cardíacos. Naciones Unidas. El maltrato a las personas de edad, la tercera edad, a los viejos que en el tiempo de Mesoamérica eran respetados y ahora con el neoliberalismo impulsado por Felipe Calderón Hinojosa, pues son un estorbo. El maltrato a las personas de la tercera edad es un problema cada vez más grave en América Latina. Tiene mucha relación con una actitud cultural de desprecio hacia los viejos que se ha ido intensificando en los últimos años con la imposición de los consensos de Washington, la dictadura de las transnacionales, París. Recientes actos de ataques antropófagos en Estados Unidos han lanzado a la actualidad el tema del canibalismo. ¿Cómo explicar estos comportamientos atroces? Al parecer, los ataques en cuestión estarían relacionados con el consumo de una droga sintética. Es un especial de Radio Francia Internacional en Arcano, informa el noticiario de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. En el Arcano de Latinoamérica, La Paz, Bolivia, acordaron el gobierno y representantes de mineros cooperativistas y asalariados la nacionalización de la mina Colquiri. Tras arduas negociaciones en la ciudad de Oruro, informó en entrevista con el programa El Pueblo es Noticia el ministro de Gobierno, Carlos Romero. París, estamos ante un nuevo paradigma. La situación en América Latina se está moviendo mucho y las relaciones con la Unión Europea se están reforzando, aunque de una forma nueva. Vamos a trabajar sobre el tema de las inversiones y el desarrollo sostenible, afirma Benita Ferrero Waldner, presidenta de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, que antes fue la comisaria de la Unión Europea para América Latina. En el Arcano del Mundo, París. Obtendrían el Partido Socialista y sus aliados entre 312 y 326 escaños en la Asamblea Nacional, según las primeras estimaciones de la segunda vuelta de las legislativas galas este domingo 17 de junio. Esto representa la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento. La abstención estimada es de ya superior al 50%. París, al obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en la segunda vuelta de las elecciones legislativas este domingo 17 de junio, el Partido Socialista de François Hollande concentra todos los poderes, el Eliseo, que es la presidencia, el Matignon, que es el gobierno, el Senado, la mayoría de las regiones y los departamentos y las grandes ciudades. Atenas ganó la derecha griega pro-europea las elecciones legislativas de este domingo 17 de junio. Los neonazis están de fiesta. Está en condiciones de formar con los socialistas un gobierno de coalición similar al que negoció
con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional la política de austeridad que empobrece a los griegos, denunciada por la izquierda radical, que quedó en segundo lugar. Atenas revalidó su éxito electoral. Aurora Dorada, el partido ultranacionalista y fascista, los nazis, que sorprendió en mayo a lograr el 6.9% de los votos y 21 diputados, con parecido porcentaje de sufragios y 18 escaños según resultados provisionales. Atenas, el líder de los conservadores griegos y ganador de las elecciones legislativas del domingo, Antonio Samaras, inicia negociaciones para formar gobierno previsiblemente con los socialistas del PASOK, que quieren incluir a la izquierda radical en la coalición. Europa expresa su alivio por el resultado electoral, mientras Alemania rechaza concesiones en el acuerdo suscrito entre Atenas y la Troika, que es Europa, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Bruselas, suspenden observadores de la ONU misión en Siria. En un comunicado, el jefe de la misión de las Naciones Unidas, el general noruego Robert Mood, señala que la decisión se produjo tras una intensificación de la violencia armada en Siria durante los últimos 10 días. Oslo recibió a Aung San Suu Kyi en Oslo el Premio Nobel de la Paz que el Instituto Noruego le había otorgado en 1991. 21 años después lo recibe Naciones Unidas. Hay que recordar que estaba presa Aung San Suu Kyi y no le dejaron salir para recibir el Nobel de la Paz en 1991. Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, indicó que observa con atención el proceso de las elecciones presidenciales en Egipto y subrayó la importancia de esos comicios en la transición del país hacia una mayor democracia. El Cairo, la cofradía islamista asegura que su candidato Mohamed Mursi se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial. Su rival, el exmilitar Ahmed Shafik, cuestiona el resultado anunciado. Poco antes, la junta militar se atribuyó el poder legislativo. Nada para nadie entonces. Naciones Unidas. Centenares de birmanos, la mayoría de mujeres y niños, han huido por mar de la violencia en el oeste de Myanmar o Birmania, alertó la agencia de la ONU para los refugiados, el ACNUR. Arcano ecológico. Naciones Unidas, más del 70% de toda la madera extraída en la Amazonia brasileña proviene de la tala ilegal. Esa práctica no solo amenaza el ecosistema, sino que perjudica a las comunidades que dependen del bosque para subsistir. Río de Janeiro, en paralelo. Bueno, esto es un especial de Radio Naciones Unidas sobre la tala inmoderada del Amazonas. Río de Janeiro, en paralelo a la Cumbre de Desarrollo Sustentable Río +20 de las Naciones Unidas, que está comenzando en Río de Janeiro. Los indígenas de todo el mundo realizan un encuentro alternativo donde debaten sus problemáticas y desafíos. Participa Berenice Sánchez del pueblo nahua mexicano. Arte y cultura, Naciones Unidas. Los esfuerzos para lograr que más niños tengan derecho a la educación primaria se han estancado, indicó la UNESCO. Cerca de 61 millones de menores no pudieron acceder a una escuela en 2010, la misma cifra que 2 años antes. París, se acaba de presentar en la Embajada de Argentina en Francia el libro 20 siglos no es nada. Filosofía, tango, París, que recoge una serie de 10 ensayos en los que el argentino Néstor Luis Cordero, profesor emérito de filosofía antigua en la Universidad de la ciudad bretona de Rennes, relaciona la filosofía con el tango y el tango con París y viceversa. Un especial de nuestro compañero Jordi Bataller, periodista de Radio Francia Internacional, que también nos presenta otro tema desde París. Acaba de inaugurar la Galería Flora Jansen de París, una exposición del pintor e ilustrador argentino Rubén Alterio. Arcano deportivo.
Ciudad de México, arranca a las 10 horas de este 18 de junio la primera Copa México de Naciones Sub-15 con el encuentro del seleccionado mexicano de fútbol contra Canadá en el Centro de Capacitación CECAP 1. París, las selecciones de Alemania y Portugal ya están en los cuartos de final de la Eurocopa, después de haber ganado 2-1 a las selecciones de Dinamarca y Holanda respectivamente. Este lunes reserva emociones fuertes. España, líder mundial de la Eurocopa, se mide a la selección de Croacia. Y en el estado del tiempo, desde la Ciudad de México, el Servicio Meteorológico Nacional nos reporta lluvias de ligeras e intensas con actividad eléctrica en 28 estados, potencial de tormentas intensas en el sur y sureste del país, además del Golfo de México, y persiste la onda de calor en los estados del norte y noroeste del territorio nacional mexicano. Tome sus precauciones. Nos escuchamos de 13:30 horas a 17 horas en su noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Los espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeán SADCB, rindiéndole, como es tradicional, un tributo a mi hijo Mario Luis, que en su año y 9 días de residencia terrena nos legó este apostolado informativo en Publicaciones Aldeán SADCB, titular de la marca registrada Arcano. ¡Sean felices!